Vamos a retomar esta tercera sesión, pues dando inicio a la intervención de doña Pilar Albarrán, aquí presente, que es licenciada en Filología Clásica e Hispánica por esta casa, por la Universidad Complutense, licenciada también en Filología Inglesa por la UNED, donde realizó su PCM con un trabajo sobre Beowulf, en comparación con Aquiles, titulado Epítetos en la Ilíada y Beowulf, estudio comparativo. Un trabajo que combinaba sus conocimientos de griego antiguo y de anglosajón. Perteneciente a la Sociedad Tolkien Española, donde estudia entusiasta de la obra de Tolkien, ha publicado artículos desde 2012 en la revista Estel, en la que muchos de los presentes han publicado, y ha impartido en conferencias en la reunión anual de esta sociedad, desde el 2014. Así que, sin más dilación, Pilar, cuando quiera. Espera un momento, ¿esto va bien? Sí, tiene que pulsar el botón. No, el botón central del micrófono. Este es. Eso. Ah, para que funcione. Eso. Perfecto. Ya funciona, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y yo les voy a hablar de Beowulf, traducido por Tolkien. La traducción en prosa de Beowulf. Bien, ya sabéis, conocéis todos que esta es la primera página del único manuscrito conservado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, como me tengo que dar prisa, me doy. La charla la he dividido en 3 partes. Una introducción lo más breve que pueda de Beowulf. En segundo lugar, traducciones las más importantes antes de Tolkien. Y en tercer lugar, ya la traducción que Beowulf hizo que Tolkien hiciera de Beowulf en prosa, porque él antes había iniciado una en verso que dejó. Vale, estas son las 3 partes. El fondo, ya sabéis, que lo tengo que decir, es una cual de John Howe, y es Beowulf Sails Home. Sails to Denmark, precisamente. Es la primera parte de Beowulf, cuando se va a ayudar a Hrothgar. Es muy difícil pronunciar H y R juntas. Bueno, la época anglosajona. Vamos a empezar brevemente, lo he hecho muy brevemente, 5 puntos. Y los voy a leer porque va a ser más deprisa. O sea, desde alrededor del 450, es decir, siglo V, establecimiento en Inglaterra de tribus germánicas hasta el siglo XI, 1066, la conquista normanda, es de donde va la época, cómo se extiende la época anglosajona. Estos invasores germánicos pertenecían a tribus del norte de Europa, principalmente a jutos, anglos y sajones, como todos seguramente bien sabéis. Durante los siglos VI y VII, estas tribus del norte, estos invasores germánicos, se asentaron y comenzaron a formar pequeños reinos, desplazando hacia el oeste a los nativos celtas. Con el paso del tiempo, todas las tribus germánicas fusionaron sus identidades y pasaron a ser anglosajones o ingleses. Anglosajones los llamaban los celtas, precisamente porque quizá, bueno, da igual. Reemplazaron las lenguas celtas por las suyas, de origen germánico. Y de ella surgió el inglés a través de varios periodos, inglés antiguo, medio y moderno, como también todos sabéis. Paso a la siguiente. Sí, bueno, de la literatura anglosajona, lo único que me gusta es esa imagen, ¿no? Que me costó saber quién la había hecho y por fin es un tal Skelton, ¿no? Minstrel Sings of Famous Things, y bueno, representa muy bien cómo se cantaba, ¿no? Se cantaba con el arpa la literatura. Bueno, antes del siglo XI, aparte de Beowulf, ¿qué es lo que encontramos? Traducciones de obras latinas, la crónica anglosajona, la primera historia, poemas elegíacos, muy interesantes todos ellos, adivinanzas que tanto influyeron también en el Hobbit, ¿verdad?
Himno de Caedmon, que es el primer poeta conocido, Caedmon. Solamente 9 versos aliterativos, ya con versos aliterativos, las adivinanzas también escritas en versos aliterativos, por cierto. Y luego una serie de fragmentos, sobre todo el fragmento de Finnsburg. Hay que decir, bueno, que verdaderamente Tolkien fue muy influido por Beowulf, muy influido por Beowulf, no solo para El Hobbit, sino también para El Señor de los Anillos, pero muy influido. Y él lo reconoce a veces y a veces no. Bueno, vamos a ver las generalidades de Beowulf. Es un poema épico heroico con tonos elegíacos. El único poema épico completo conservado tiene 3.182 versos. Y es la narración de las hazañas de un héroe de extraordinaria fuerza y valor. Decía Tolkien que no era épico. Decía Tolkien que era una elegía. Y más tarde dijo, no, es un poema heroico elegíaco. Pero siempre estaba en contra de que fuera épico. Sí, quizá entre otras cosas porque Beowulf se para mucho en las batallas, se para muy poco en las batallas. Está centrado en un personaje, que es el de Beowulf, el protagonista, en sus hazañas, nada más. Luego hay digresiones en que se habla de batallas. Bueno, sigo, no me voy a liar, que si no, se me voy. Se desconoce la autoría. Probablemente un poeta cristiano que sentía gran admiración por los valores heroicos de sus antepasados paganos. Y es muy curioso que en una edición que he comprado hace poco, desde 2019, de un español, Bernardo Santano Moreno, él dice que podría haber sido una mujer. Podría haber sido una mujer, podría haber sido una poeta. Ahí está, ¿no? Las posibles fechas de composición van desde el siglo VII al XI. La mayoría de los estudiosos considera que es en torno al siglo VIII y sobre todo basándose en test lingüísticos y en test históricos, que no voy a hablar de ello aquí, porque me tengo que hablar de la traducción de Tolkien. Como dije antes, conservado en un único manuscrito del siglo X o principios del XI, el Cotton Vitellius A15, que está en la Biblioteca Británica, sin título. Desde el siglo XIX se ha publicado con el título Beowulf, con el título de su protagonista. Vale, pasamos a la siguiente. El verso literativo. Yo soy fan del verso literativo y entonces le dedico una diapositiva. El verso literativo en que está compuesto este poema, para mí épico, elegíaco, está constituido por 2 hemistiquios separados por una fuerte cesura, que se relacionan formando un todo a través de la aliteración. Es decir, 1 o 2 sonidos en sílabas acentuadas del primer hemistiquio debe coincidir al menos con el sonido inicial de la primera sílaba acentuada del segundo. Y aquí tenéis un ejemplo muy característico de Beowulf. Beowulf Bacelode, Bearn, Eceowes. La transliteración abajo y la traducción. Beowulf habló, el hijo de Eceoz. Que esta es una fórmula patronímica muy usual para iniciar el discurso de un personaje. Nombre del personaje más verbo de lengua en el primer hemistiquio y en la segunda mitad una fórmula patronímica formada por sustantivo más el adjetivo Eceowes. Siempre la segunda parte del hemistiquio es la más importante. A ver, la estructura, 2 partes. Hay quien dice que 3. Yo realmente no voy a meterme en este debate. Yo opino que son 2 partes clarísimas y Tolkien también opina lo mismo. En realidad, o sea, Beowulf, pleno de juventud y fuerza, se enfrenta a 2 monstruos. Y en la segunda parte, ya Beowulf, anciano, muere después de haber vencido y dado muerte a otro monstruo, a un dragón. O sea que está muy clarísimo. Está muy claro que estas 2 partes se basan en la temática. Se basan en la temática, es decir, en la ascensión y caída. Ascensión y caída.
es decir, en la juventud y fuerza y la ancianidad. Pero fijaos, Beowulf siempre es valiente, en pleno de juventud y fuerza se enfrenta, ¿verdad? Pero cuando ya es anciano, también es fuerte y valiente para enfrentarse al dragón. Y además siempre con motivos positivos. Quiero decir, en la primera parte quiere ayudar a Hrothgar, el rey danés, porque él había ayudado a su padre anteriormente, al padre de Beowulf, y es como un pago, ¿no? Y en la segunda parte, que ya es rey de los geatas, lo que quiere es que su pueblo no sea destruido por el dragón. Vale, temas, valores heroicos. Bueno, aquí. Sí, se describen los valores de un pasado heroico germánico. Y esta descripción refleja esa época y esa cultura, que es una sociedad guerrera, masculina, fuertemente jerarquizada, regida por un estricto código de honor en la que hay una relación de fuerte dependencia entre vasallos y señor. Por un lado, los vasallos, lealtad y obediencia incondicionales; por otro lado, apoyo económico y social de parte del señor, que es el dador de oro, ¿verdad? El que entrega, el que social y económicamente les ayuda. Se describen también sus creencias y visión de la vida, es decir, el ser humano está en un mundo cruel, el destino es inexorable y no creen en una vida más allá de la muerte. Por lo tanto, es tan importante la fama y el honor, porque es lo único que puede sobrevivir al héroe. Ya sabéis la diferencia entre honor y fama. Honor, el reconocimiento público en vida. Fama, reconocimiento público después después que ha muerto. El lenguaje estilo. Es un lenguaje heroico, elevado y aristocrático, característico de la antigua poesía épica oral germánica. Hay que decir que es que la audiencia era aristocrática. Y entonces el lenguaje tenía que ser elevado y aristocrático. Caracterizado, sin embargo, por muchas expresiones formulaicas de la tradición oral, que encajan en unidades métricas. Y eso así le era más fácil al shop, al bardo, el recordar, ¿verdad? Si le aflojaba la memoria y decía, hay un epíteto fijo, hay una expresión formulaica. Y aquí he puesto algún ejemplo. Por ejemplo, Herr unter Helme, firme bajo el yelmo. O bien esta que puse antes, Beowulf Macelode, Bearnece. No se acordaba de un verso, pues ala este. ¿Verdad? Variación léxica, muy importante. Abundante uso de distintas palabras apuntando a un mismo referente. Aquí he puesto algunas. Guerrero se puede decir de montones de formas, de montones de formas. Y es curioso que lo mismo Wiba que Kempa proceden de guerra, o sea, son procedentes de un sustantivo guerra. Y Ring es otro que es hombre. Ring es persona, ser humano. Tenemos aquí, Hildering es persona de batalla, es decir, guerrero. El Hilde es un genitivo, etc. Y luego el uso de Kenningar, que son compuestos metafóricos, porque los anteriores eran compuestos no metafóricos. Por ejemplo, dador de oro, Gol Gifa, o bien luz de la batalla, espada. Te lo dedico. Hilde Leoma. Leoma es espada y Hilde es de luz. Vale, ok, yo continúo. Pasamos ya a la segunda parte, que son las traducciones. Bueno, seguimos. Bueno, de aquí no voy a hablar más que lo fundamental. Hay que decir que antes de hablar de las traducciones completas, ¿me oíais antes? Sí. Tennyson, el poeta Tennyson, en 1830 es el primero en traducir unos versos de Beowulf. Pero traducción completa, las que tenéis aquí son las primeras. El primero fue el Thorkelly, en 1815, el primer editor traductor del poema completo, anglosajón latín, bilingüe.
Con muchos errores. A Tolkien no le gustó mucho esto. Vale, primera traducción completa en inglés, John M. Campbell. Anglosajón, inglés literal y en prosa. Bueno, pasamos. Esta es importante porque aquí hay unos comentarios preliminares de J.R.R. Tolkien, que es la traducción en prosa de John Clark Hall. Sí, otra cosa que no le gustó a Tolkien. No, este sí le gustó. Sí le gustó. Le critica. Le critican en algunas partes, pero, por ejemplo, le critican que no usa el lenguaje arcaizante en ese sentido. Y le critica también que sea tan literal. Esas dos cosas, pero en general estos comentarios preliminares, por cierto, posteriormente los publicó su hijo Christopher Tolkien en The Monsters and the Critics and Other Essays, y está ahí. Ahí se puede leer que sería que luego voy a hablar de ello un poquito. Otros 3 ediciones que son interesantes, una en prosa literal, la de Talbot Donaldson, otra en verso de Seamus Kinney, que fue muy, muy, muy famosa, tuvo un gran éxito. A mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, digo que tuvo un gran éxito. Y luego la de John Porter, a mí personalmente me gusta mucho, porque es una traducción en verso literal que es que da gusto, es bilingüe, anglosajón-inglés, y como es literal, o sea, es que te enteras estupendamente. Vale, sigo. Lo último que conozco de traducciones es una que ha salido en 2023, traducida por editada por Leonard Neidorf y traducida por Tom Shippey. Esta traducción de verso sigue la 4ª edición de Clever, que es en el año, que no me acuerdo, 1938 creo que es. No, es la 4ª edición, que es del 2008 creo. Sí. No marca la cesura medial. Por cierto, tengo que decir que todo, bueno, eso lo diré después. Según el editor, Shippey está bien calificado para traducir el poema no solo por sus conocimientos sobre él, su época y cultura, sino por su atención al contexto que rodea y subyace al texto. Y según Shippey, muchas de las contradicciones o palabras no apropiadas en un contexto determinado es muy interesante ver cuáles son, que unas veces se les llama a unas tribus de una manera y luego se les llama de otra y dices, ¿por qué será? Pues es por exigencias métrico-rítmicas del verso literativo. O a la necesidad de utilizar palabras que, aunque no tuvieran que ver con el sentido del texto, gustaban a la audiencia aristocrática. Bueno, vale, paso, porque como voy, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto me queda? 4. ¿Me quedan 4 minutos? Oh, bueno, es que voy a lo más importante. Es más de lo que parece. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya con Beowulf, traducido por Tolkien, que es la primera edición póstuma, mayo del 2014, realizada por su hijo Christopher. Esta es la portada, dibujo de un dragón, este dragón que es muy curioso, que tiene como cabeza de caballo y es como alas muy pequeñitas, ¿no? A Tolkien le gustaba mucho el estudio de los dragones y entonces los diferenciaba entre alados y no alados, ¿verdad? Bueno, pues este tiene alas muy pequeñitas, bueno, da igual. Es dibujo de un dragón y debajo ponía esto. Ahora el corazón de la bestia enroscada se agitaba preparándose para la lucha contra el anciano Beowulf. Esta es la primera página, es muy curioso este dibujo. Que es lápiz, tinta, negra y acuarela y esas cosas. Es posible que este dibujo, lo pongo abajo, no fuera concebido como una ilustración de Beowulf, porque en el poema el dragón es convertido con espada y no con lanza, y con un escudo redondo, ¿verdad? Y no como este. Bueno, vale, pero queda bonito. En la contraportada tenemos el dibujo del pantano de Grendel y aquí... este es el momento en que Beowulf va en contra de la madre de Grendel, que
que se ha vengado y ha hecho una matanza en Heorot, y entonces describe el pantano. Y describe el pantano, un bosque, aparte de muchas otras cosas, un bosque o árboles aferrándose a sus raíces. Vale, vamos al contenido. El contenido es todo esto, ¿no? Vale, lo que está en negrita es lo que es de Tolkien, lo otro es de su hijo, Christopher. También habéis visto el pantano de Grendel otra vez. Bueno, traducción en prosa. Esto está tomado de On Translating Beowulf y también de esos comentarios preliminares de Clark, ¿verdad? Y he hecho pues un esquema. Es una obra temprana, terminada en torno a 1926, revisada y comentada posteriormente, sobre todo durante los 20 años siguientes en que fue profesor de anglosajón en Oxford, 1925-1945, y después a través de conferencias dirigidas a estudiantes de anglosajón. Siempre estuvo, nunca dejó de terminarla, siempre estuvo revisándola. Basada en las ediciones de Friedrich de Kleber, las de 1922, 28 y 36, en las que Kleber no ponía cesura ni marcaba las largas. Tolkien no marcaba tampoco las largas, pero sí decidió poner tilde a las largas. O sea, marcó las largas con tilde. Tolkien. Aumentadas en el 41 y 50. Vale. Anteriormente había trabajado en una traducción en verso que dejó inacabada, prefiriendo intentar una traducción en prosa para así captar mejor el significado exacto, aunque no por ello dejara de interesarse por el ritmo, porque tengo que decirlo, Tolkien, según mi opinión, escribe estupendamente. Escribe en prosa y en verso. A mí la poesía de Tolkien me gusta especialmente, muchísimo. Bueno, según Tolkien, el prefacio a la traducción de John R. Clark Hall, el estilo del lenguaje debe ser literario, poético, elevado y arcaizante y tradicional, porque así es el lenguaje usado en el poema. Condensado, metafórico y rico en variación léxica, también por lo mismo. Sencillo, sin embargo, al mismo tiempo. Recomienda, sin embargo, el uso de palabras del mundo caballeresco, aunque de hecho reconozca que no son apropiadas a la época del mundo al que apunta Beowulf, pero las usa. Entonces yo ahora tenía dos textos para comentarlos con vosotros, no sé si me da tiempo. Quizá me dé tiempo a comentar el primero. ¿Cuánto me da? Lo siento. Pero un poquito. Es comentario, en este caso, de un pasaje de la traducción de Tolkien en comparación con otras traducciones. Este Tolkien es de edición de Kleber. Beowulf y su compañía de 14 guerreros llega a las costas de Dinamarca. A las puertas del palacio de Heorot, cansados de su viaje por mar, dejaron sus escudos contra la pared del palacio y apilaron sus lanzas, que es la costumbre germánica, y tomaron asiento en los bancos. Wulfar, heraldo del rey Hroðgar, les pregunta por su origen y propósito. Beowulf le responde. Y esto está clarísimo que está en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Es llegada de Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli a Medusel, Palacio Hall de Edoras, donde vivía el rey Theoden. Theoden significa rey en anglosajón, como sabéis, en Rohan. Bueno, pues aquí está el texto tal. Yo sí que he puesto, aunque sea de Kleber, he puesto las largas y he subrayado lo que es interesante. Bueno, aquí está la traducción de Tolkien. Y aquí debajo, por si queréis, la he traducido en español. A el entonces fuerte y valiente, el orgulloso príncipe del pueblo de los Whitlovín, los que aman el viento, replicó, palabras en respuesta habló, adusto o severo, bajo el yelmo. Somos compañeros de mesa de Higelac. Beowulf es mi nombre. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hace aquí Tolkien, que es de destacar? Strong and bold. Traduce el compuesto Ellenroth, arriba, en el anglosajón, frente al resto de traducciones que voy a citar a continuación, que no traducen el compuesto. Segundo, en lugar de transliterar weathers, como hace el resto de las traducciones, así, dice wind-loving folk. Uso de arcaísmos, por ejemplo, spake,
en lugar de spoke. Los demás no lo hacen, el resto de las traducciones. Interpretación de heard como stern, adusto, severo. O sea, severo bajo el yelmo. Frente al resto de las traducciones. Y el orden de palabras no sigue siempre el original, puesto que no es una traducción literal. Entonces, aquí, y con esto termino, fijaos, he subrayado en negrita las diferencias con Tolkien. Y he puesto algunos. Clark Hall, Talbot Donaldson, John Porter, Seamus Heaney y sobre todo Tom Shippey, porque tiene una cosa interesante. Conocido por su coraje, conocido por su valor, mientras que aquí decía él fuerte y valiente, o sea que lo traducía en compuesto, ¿lo veis? Uy, perdonad. Conocido por su coraje y valor, etc. Y vean, bien. Tom Shippey, el valiente. El valiente traduce. Mientras que, vamos a ver, lo siguiente. Estos ponen weathers, ¿veis? O bien jits. O bien, sí, los weathers. Y también lo hace Shippey. Stern y el orden de palabras, a ver. ¿Qué ponen aquí? Hardy, hard, resolute y hard. Pero él dice Stern, dice Tolkien. Y hay muchas más cosas. Lo que tengo subrayado son también diferencias, pero me parece a mí que no me va a dar mucho tiempo. Ya me han dicho que el segundo texto ni lo mire, ¿no? Y sigo. Bueno, el segundo texto está aquí y entonces gracias por vuestra atención y os lo digo en anglosajón. Es una delicia estar sin mascarilla. Muchísimas gracias, Pilar, por su ponencia, que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo. ¿Qué me dices? Sí. ¿Sí? ¿En serio? De verdad. De hecho, no tenía ni idea esa referencia a la espada como luz de la batalla. Sí, es precioso. La robo, de hecho. Es precioso, ¿verdad? Ay, perdón. Es que el anglosajones a mí me parece que es precioso. Bueno, perdón a la siguiente ponente por estar toda la mesa ocupada con mis trastos. Te perdono porque nos conocemos y aquí hay confianza. Bueno, presento a una amiga y miembro de la Sociedad Tolkien destacada, como es Paula de Andrés, graduada en Información y Documentación por la Universidad Carlos III, máster en Archivos, Gestión Documental y Continuidad Digital. Luego me explicas qué es esto de la continuidad digital. Actúa como Community Manager del podcast Regreso a Hobbiton, que posiblemente puedan ustedes conocer, desde febrero de 2015, además de ser colaboradora habitual en el mismo podcast. Ha publicado artículos en la revista Estel y recientemente en la revista Break. Paula, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí en la Universidad Complutense por acogernos, a mis compañeros de la organización del ESMIA de Bolsón Cerrado y de estas jornadas sobre todo, y en especial a María y a Esther, que son las dos personas que me han empujado a estar aquí. Yo no estaría contando esto si María y Esther no hubiesen dicho tienes que hacerlo. Así que vamos a ello. Espera, bueno, o no, igual no, porque sí, vale, gracias. ¿Ves? Es que Esther sirve para todo. Lo mismo te empuja a hacer una conferencia que te arregla la presentación. Entonces, bueno, el título de mi ponencia se llama De la Carolina a la Tengwar, Tolkien el paleógrafo. Aquí es posible que haya muchas palabras que no entendáis. Carolina no es un nombre, al menos en este caso, ¿vale? Y quiero invitaros a compartir con vosotros más bien mi teoría sobre de dónde puede que vengan los Tengwar. Ya os digo, es mi teoría. Vamos a ello, ¿vale? Lo primero de todo, ahí pone paleógrafo, pero ¿qué es la paleografía? Vamos a ir un poquito a las bases. Etimológicamente, paleografía significa ciencia de las escrituras antiguas, ¿vale? Por otro lado, tenemos una definición de Jean Malone,
en 1986. Jean Malone es uno de los grandes paleógrafos, es historiador francés y era un especialista en paleografía latina. Él nos dice que es la ciencia de los objetos escritos considerados en todo el conjunto de sus caracteres y con independencia del material utilizado con soporte. Hay veces que para la escritura puede afectarnos si es un papiro o si es una arcilla, no es lo mismo una cuneiforme que una carolina, por ejemplo. Entonces, cuando estudiamos paleografía, esto no nos afecta. Bueno, para ello también quiero que tengáis un poquito los usos de la paleografía. La paleografía sirve para infinidad de cosas. No intentéis leerlo, entiendo que puede ser muy, muy complejo. Son un montón de cosas las que se estudia desde la paleografía. De hecho, bueno, hay un punto aquí, sí que me apetecía, a ver si soy capaz de enfocar. ¡Bien! ¿Veis? Datación, por ejemplo, una de las cosas que se estudia en la paleografía es la datación. Hablando con el profesor Rafael Pascual de la Universidad de Oxford, que algunos le conoceréis, estuvimos comentando que el Beowulf en parte ha sido datado gracias a estudios paleográficos. Bien, en este caso no vamos a ir por esa rama, ¿no? Vamos a estudiar qué es los productos escritos para intentar saber cómo se han escrito las cosas, y para poder saber cómo se escriben las cosas necesitamos estudiar los tipos gráficos. De todas las ramas que veis en este maravilloso árbol que tenemos aquí, esto es la paleografía de análisis. ¿Qué conlleva hacer la paleografía de análisis? ¿Cómo se hace una paleografía de análisis? Pues aunque suene un poco reiterativo, se hace a través de un análisis paleográfico. Entonces, vamos a seguir los conceptos de Jean Malone, de quien ya os he hablado, y que han sido revisados desde entonces, pero bueno, son las bases de lo que es este campo. Entonces, según la paleografía de análisis, pues, por ejemplo, una de las cosas que estudiamos es cómo es el tipo de trazo. En este caso, aquí estáis viendo, son las Tengwar que aparecen en los apéndices del Señor de los Anillos, ¿vale? Entonces, podéis ver que son trazos bastante igualados. Esto se llama una escritura pesada. Es esto, que el grosor de los trazos es más o menos homogéneo. Es verdad que podéis ver en algunos, a ver si os las puedo señalar, pues a lo mejor este tipo de tracillo es un poco más finito y tal. Eso nos viene definido por el ángulo en el que está apoyado la plumilla normalmente, un ángulo que sería de unos 45 grados, que esto también se estudia paleográficamente hablando. La morfología, pues que es otro punto. Todos estoy dando puntos, estamos haciendo un análisis paleográfico de las Tengwar, ¿vale? Pues estudiamos si son mayúsculas o minúsculas en función de si entran en la caja de renglón. La caja de renglón es esto que tenéis aquí puesto. Es decir, una mayúscula es, si entre dos líneas te entran todas las letras, no se sale ningún trazo, eso es mayúscula. Y una minúscula es, si tiene lo que nosotros denominamos paleográficamente astiles, que sería, por ejemplo, la L, veis que la L sale hacia arriba, o caídos, la P sale hacia abajo, en la palabra paleografía. Eso es una minúscula. Las tengo en líneas generales. Si vosotros miráis estos esquemas que tenemos al lado, aquí tenemos un para abajo, aquí otro para abajo, aquí para arriba. La Tengwar debería de considerarse minúscula. Hay una excepción de la que vamos a hablar más tarde y luego os lo cuento, pero en líneas generales, paleográficamente hablando, la Tengwar es una minúscula. Voy a continuar con este bonito análisis. Siguen siendo, por cierto, las Tengwar que vienen en los apéndices del Señor de los Anillos, ¿vale? Vamos a estudiar el trazado. El trazado, las letras pueden ser sentadas o cursivas. En paleografía se dice que todos somos vagos, entre comillas, entendedme. Quiero decir, tú cuando lees quieres que sea lo más claro posible. Eso es una letra sentada. ¿Por qué? Porque eres vago y te apetece que sea fácil de leer. Pero a la vez, cuando escribes, quieres que te sea lo más fácil posible escribir. Entonces, como que no vas a estar ahí haciendo unos trazos súper finos y tal. Eso se llama cursiva. Originalmente las Tengwar, como las estáis viendo, creo que nadie me podrá rebatir que es una escritura sentada, es hiper clara, es que se ve a la perfección. Pero Tolkien nos dice en algún punto que a lo largo de la Segunda Edad evolucionan un poco. O las corrompe el anillo, o las corrompe Sauron. No lo sé, pero desde luego esto de aquí, claramente, el poema del anillo es una cursivización clarísima. Y es que las tenéis al lado una de otra, es que lo podéis ver perfectamente. O sea, esta letra y esta, es que se nota como la propia letra está como tumbada y todo y alargada, ¿vale? También estudiamos si la función y el uso. Si es una letra libraria, es una letra que se hace para difundir, para que sea leída por muchos, o si tiene una función que van a leer 3 o 4 y es una cosa un poquito más documental. Las Tengwar estaban hechas normalmente, según nos cuenta Tolkien, ¿no? Pues sí que para hacer ciertos documentos,
pero sobre todo para que pervivieran, ¿no? Entonces sería más un tipo libraria y además por su grafía de verdad todo nos indica que es una letra libraria. Finalmente, otro punto que se analiza también dentro de la paleografía son los signos de abreviación. Uno de los signos, quizás el signo más utilizado durante el medievo de abreviación, es la raya superior. Todos conocéis uno, aunque no lo sepáis, a lo mejor, la ñ es una abreviación de 2 Ns y se le puso una N y aquí la tenemos, así que todos conocéis la ñ, ¿vale? En las tejar, sí, gracias. Tolkien utiliza también la línea superior como abreviatura para indicar que una consonante nasal precede a la letra que hay debajo. O sea, está utilizando un símbolo de abreviatura típico del medievo. También utiliza en ocasiones la línea inferior, cosa que también se hacía en el medievo. Por ejemplo, cuando iba bajo una P significaba pro, cuando iba bajo una Q significaba qui, ¿vale? Entonces, bueno, este es mi análisis, esto es lo que tenemos, de verdad, o sea, esto es así, o sea, lo estáis viendo conmigo, básicamente, ¿vale? De las Tengwar, este es el análisis paleográfico. Y ahora quiero llevaros junto al Beato de Tabara, que para cualquier persona amante de la historia de la escritura es necesario, el mayor scriptorium de los libros que existe, a hacer un paseo por la evolución de la escritura. Entonces, va a ser un poco somero, ¿vale? Solo os quiero contar un poquito cómo funciona. No sé qué tal se ve, espero que se medio lea, pero bueno. Empezamos con las escrituras romanas. Hay que decir que estamos hablando todo el rato, evidentemente, de alfabetos latinos. No me he metido en el japonés ni en el coreano porque esas cosas no las controlo, lo siento. Perdón. Entonces, vamos a empezar con las escrituras romanas, donde nos nace este alfabeto. Nacen en el siglo VI a.C. y llegan hasta en torno al siglo V después de Cristo, ¿vale? Hay 3 tipos básicos. Por un lado está la capital rústica, que la conocéis todos, yo creo también. Es la que veis en los típicos monumentos romanos, esa que está ahí bien puesta, esa es la capital rústica. Y luego hay 2 que he querido mencionar bastante importantes, que son la uncial y la semiuncial. Las vais más o menos a ver por su evolución. Luego pasaríamos a las escrituras nacionales o monásticas. Cuando sucedieron las invasiones de los reinos germánicos, claro, se empieza a disgregar el imperio y entonces empiezan a surgir diferentes tipos de escrituras. Surgen mucho los monasterios, de ahí también el nombre de monásticas. En España se da la visigótica, que viene evidentemente de los visigodos. En Francia, por ejemplo, está la merovingia y en las islas la insular, que os la he marcado en mayúscula porque es un spoiler. Luego pasaremos, estas, aunque pone que son del siglo VI al VII, tengo que deciros que no es real, ¿vale? O sea, es que dependen las letras, varían muchísimo las temporalidades, o sea, las escrituras precanoninas no dejan de ser escrituras nacionales evolucionadas, poco a poco hacia lo que será la gran vuelta a la unión, que es la escritura carolina, que surge en el siglo VIII y dura hasta el siglo XIII, más o menos. Como es parte del título de la charla, ya os estoy contando que efectivamente no era un nombre, luego os hablo un poquito más de ella. Después de la carolina volverá a venir otra ruptura brutal a nivel de las letras, que son las escrituras góticas, del siglo XIII al XV. En Alemania llegan hasta el siglo XIX. Está la gótica de textura, que seguramente os sonará, es la típica, súper rectita y demás, pero luego está la procesal, la de Albalaes. No intentéis leer un documento en Albalaes, yo lo he tenido que hacer en un examen, es horrible. Pero son cada vez muy cursivizadas, llenas de enlaces, preciosas, pero muy difíciles. Finalmente, en el siglo XV, con la llegada y la expansión de las universidades y de la imprenta, surgen las humanísticas, que llegan más o menos, son nuestras madres, digamos, a nivel de letras hablando. Entonces, bueno, yo os quiero hablar de las nacionales y de las nacionales, más bien de la insular y de la carolina. Allá vamos. Entonces, Erendi, ¿por qué no quieres hablar tanto de las insulares? Pues vamos a ello. Bueno, el texto de detrás igual os suena, es el Beowulf, nos han estado hablando hace poquito de él. Mencionar ya, gracias Pilar, porque ya no tengo que hablar mucho de la importancia que tiene el Beowulf para Tolkien. Pero bueno, voy a empezar, a ver, perdón un segundito. Hablando de la insular minúscula, ¿vale? La minúscula surge, voy a hablar casi todo el rato en Inglaterra, ¿vale? Las insulares, evidentemente, como su nombre indica, afectan tanto a Irlanda como a Inglaterra. Y es más, Inglaterra se la debe casi todo a la irlandesa. La mayúscula más, pero las dos. Vienen mucho de Inglaterra.
llega de manos de misioneros irlandeses, de hecho, y la van adaptando al inglés antiguo. Se adapta mucho al inglés antiguo y al galés, y este punto también es muy básico en mi defensa. Es una letra, como estáis pudiendo ver, es que es muy estrechita, muy alargadilla, un poco angulosa en ciertos puntos, ¿no? Es más, si pensáis un poco en las Tengwar que hemos visto antes, no se parece tanto, ¿vale? Pero es que va evolucionando. O sea, es una letra que evoluciona con el tiempo y se va mezclando con la carolina y va a llegar un punto en el que están ahí un poco ten con ten. Tengo que decir también, antes que no se me olvide, por ejemplo, que hereda cosas del alfabeto rúnico, como esta grafía de aquí, del Beowulf, está heredada del alfabeto rúnico, que también sabemos que Tolkien jugaba con esos alfabetos. Luego, por otro lado, vamos a hablar de la insular, uncial, mayúscula o semiuncial. Como bien dice su nombre, viene de la semiuncial, que ya os he hablado, de un poquito de ella. Es una de las letras romanas, pues la insular bebe un poco de esto debido a los movimientos de monjes, mayoritariamente. Es una mayúscula extraña y voy a adelantar un poquillo aquí porque no sé qué tal la veréis allí, pero si os fijáis un poquito, antes os conté que no debería de tener caídos para ser una mayúscula, pero sin embargo los tiene. Y eso la hace un poco particular. Tiene caídos y astiles. ¿No suena algo? Yo lo dejo ahí. Está muy decorada con formas célticas, ¿vale? Es muy redonda, muy homogénea también. En Inglaterra, además, es que se simetriza más todavía, más que en Irlanda, porque es una letra que nace en Irlanda y aún así se simetriza mucho. El paradigma de esta escritura es el libro de Kells, que supongo que algunos lo conoceréis. En Inglaterra, uno de los últimos ejemplares es este que os he puesto aquí, son los Evangelios de MacGregor, o también llamados los Evangelios de Rushworth, por si a alguno le suena. Se encuentran en la Bodleian Library, que si a alguno no le suena, la Bodleian Library es una de las bibliotecas donde Tolkien estudió, tanto como estudiante como cuando era profesor. Está en Oxford, que es donde vivía Tolkien. Entonces, el acceso de Tolkien, por ejemplo, a este documento es bastante posible. No lo sé, o sea, no tengo controlado exactamente si lo consultó, pero existe la opción. Y ahora os voy a hablar de mi otra pata, de mi otro pie, la Carolina. Tengo aquí un código Calixto de Santiago, de época carolina, como veis, precioso, por cierto. Nace, como hemos dicho, en el siglo VIII y dura más o menos hasta el siglo XIII. La crea Carlomagno. Carlomagno es consciente de que para unificar el imperio necesita unificar su escritura y decide crear una tipología que una al imperio. Y va desde Alemania hasta las islas, desde Noruega hasta España. Es decir, es que literalmente volvemos a tener una única letra en toda Europa, como habíamos tenido durante el Imperio Romano. Es una grafía con unas letras muy redonditas, incluso en minúsculas, ¿sabes? O sea, la estáis viendo. Y eso que recordemos que pese a todo, las letras van bebiendo de sus predecesoras. O sea, al final bebe un poco de la visigótica, que es diferente de lo que sería la letra insular, por ejemplo, cómo afectaría en las islas. Pero son aún así muy uniformadas. Podéis comprobar en el texto, a ver, que me cuesta mucho darme la vuelta, que están como muy separaditas, o sea, es que se lee muy bien, es una letra muy sentada ella. Es tremendamente uniformada y sentada. En Inglaterra, además, hay un punto que tengo que dejar muy claro y es que se utiliza para textos en latín o en documentación formal. Y aún así tiene bastantes cosillas que la diferencian de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora os voy a contar mi teoría, que es ¿de dónde vienen las Tengwar? Evidentemente nadie lo sabe, Tolkien bebe de muchas fuentes, pero lo que está claro es que ha habido un punto que se me ha olvidado mencionar, que es muy importante, por cierto. Los textos, como el que tenéis aquí, no, porque, bueno, es verdad, perdón. Tenéis dos textos, uno que está a la derecha, para mí de la pantalla, espero, que os lo voy a señalar. Pero era para los que me están oyendo, que es la carta al rey que escribe Tolkien, esto es Tengwar. Y aquí tenemos un texto que es el Corpus Martianus Capella, que está escrito en inglés y galés, con comentarios incluso en anglosajón. Es decir, y el galés, como muchos sabrán, es base del Sindarin. Entonces, un texto que tiene una morfología, porque gráficamente hablando, creo que todos hemos visto, por favor, estas mismas, las abreviaturas que hemos estado comentando,
este mismo tipo mezclado con galés y con anglosajón, pues no sé si las lenguas vienen de aquí. Jerzy Kurolitsky ya lo comentó en su día que él creía que tenía cierto aire céltico. Evidentemente se refiere a unas insulares porque creo que os he intentado demostrar poquito a poco que estábamos hablando de alguien insular. He leído también comentarios de que podría ser una gótica de textura. Eso ya se puede dejar al debate. Mi teoría es que es más bien una mezcla entre la insular que os he enseñado, esta insular más carolinizada, porque es que de hecho hay un momento que se llega a acuñar el texto de Anglo-Carolina. O sea, hay cierta zona de Inglaterra que se empiezan a mezclar tanto las letras que se las empiezan a denominar Anglo-Carolina, que es una minúscula del siglo X. Entonces, bueno, pues no lo sé si eso no es, pero yo las veo y a mí me recuerdan las unas a las otras. Evidentemente Tolkien sabía muchísimo, conocía muchísimas cosas. Este texto, por cierto, el Corpus Martianus, este de aquí, se encuentra en la Universidad de Cambridge. Sabemos que Tolkien visitó Cambridge, que estuvo consultando el Anacreon Weiss, que es otro texto medieval, y pues bueno, ¿qué le impediría haber consultado otros documentos de época similares? Así que, bueno, con una paginita del libro de Kells os doy las gracias por haberme escuchado. Tiene algo de Carolina, tío. Ojo, debatimos. Por favor. Muchísimas gracias, Paula. Vamos a dar paso a la última ponente de esta sesión, que algunos puede que conozcan, es María Fernández, porque en casa. Yo no, por lo que sea. Es arqueóloga por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias de la Antigüedad entre la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, máster en formación y profesorado en la Universidad San Pablo CEU y ha trabajado como investigador en la Universidad de Alcalá de Henares, así como docente en la Universidad Carlos III de Madrid, donde lleva a cabo su doctorado sobre las interacciones religiosas en el reino vándalo de África. Además, ha publicado en la revista Estel y es ganadora del último premio Alwin, o el Fobino, como dicen los amigos, los premios de ensayo de la Sociedad Tolkien Española. Sigue, María, cuando quieras. ¿Me devuelves mi iPad, por favor? Perdón. Gracias. Ha tenido que leer la bibliografía para que no Para no equivocarme. Nada, no pasa nada. Esta persona que hay aquí a mi lado no me conoce de nada. No sé ni quién es. A ver. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación y nada, pues muchísimas gracias, la verdad. Primero, me sabe decirlo a todo el público porque, anda, que estar aquí a estas horas ya es devoción. Gracias, de verdad. Y también quiero aprovechar, por supuestísimo, para agradecer a mis compañeras de organización su inmenso trabajo, pues muy invisible en algunos casos y, bueno, infinitamente más eficiente que el mío. Y, por supuesto, a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, el habernos acogido con los brazos abiertos, el habernos brindado esta maravillosa sede donde es todo un lujo poder estar. Y ya sin más comenzamos, porque no vamos muy bien de tiempo y yo soy muy pesada. Bueno, pues el punto de partida... me opongo. El punto de partida para abordar las consideraciones arqueológicas en la vida de Tolkien puede ser, sin más, recordar que ante todo él era filólogo. En 1926 abordó la relación simbiótica que existe entre toponimia y paisaje arqueológico y cómo el estudio de uno puede beneficiar al otro. Se trata de una realidad manifiesta que lleva décadas siendo aprovechada por los especialistas en distintos estudios de prospección arqueológica, que es el paso que se hace antes de excavar. Puesto que antes de llevar a cabo una excavación, que es algo muy costoso en tiempo y en dinero, veremos que Tolkien también se refiere a este punto, pues los estudiosos, los arqueólogos piensan dónde vamos a trabajar y uno de los datos que les conducen a saber dónde excavar es estudiar los topónimos, porque los topónimos fosilizan la memoria popular acerca de los antiguos asentamientos y de las actividades que se han llevado a cabo en un lugar
de los materiales que afloran a la superficie desde el subsuelo y que, bueno, pues que con el paso de los años es posible distinguir. Un ejemplo de esto que a Tolkien le gustaba mucho viene en la línea 725 de Beowulf, que es un texto que naturalmente ha salido ya varias veces hoy, en la que en esta línea se recoge la expresión "on fagne floor", que podría hacer referencia a un suelo pavimentado o incluso teselado como el de los mosaicos romanos. La localidad de Fowler, en Oxfordshire, originalmente Fauflor en latín, pues se encuentra la razón de ser de su nombre en la villa romana repleta de pavimentos de mosaico que se hallaría después en el municipio. Así pues, podemos comprobar que son los trabajos de los filólogos los que ponen a los arqueólogos sobre la pista y viceversa. En esta carta que tengo ahí citada, de 1958, que Tolkien dirigió a su hijo Christopher, decía: "Me gusta la historia, me conmueve, pero sus mejores momentos para mí son aquellos en los que arroja luz sobre las palabras y los nombres". Bueno, pues esto, más allá de una mera ilustración del mutuo beneficio entre trabajo de campo y el de biblioteca, nos abre una ventana muy concreta al pensamiento de Tolkien sobre el pasado y específicamente sobre la arqueología, entendida como el estudio de las sociedades del pasado a través de sus restos materiales. Porque mucho se ha hablado de la influencia de determinadas civilizaciones en Tolkien, pero poco sobre la esfera material de estas. Y a pesar de que Tolkien dijo en una ocasión que era muy consciente de su insuficiencia en arqueología, pues tenemos la ocasión de comprobar de que esto no era del todo cierto. Para comenzar, su posición como profesor en Oxford durante la primera mitad del siglo XX le situaba en contacto directo con el ambiente en que la arqueología británica se encontraba en pleno despunte y ebullición, en este contexto en el que se estaban realizando pues, muchos de los grandes descubrimientos que, junto con los célebres maestros que los llevaron a cabo, pues pasarían al imaginario colectivo casi en forma de mitos. Y por lo tanto no es extrañar que al coincidir estas circunstancias que le brindaba su entorno con una predisposición natural a su interés por el pasado, gracias a la formación que le proporcionó su entorno, primero su madre y después su tutor y su colegio, pues Tolkien enseguida entabló una relación estrecha con una serie de distinguidos colegas arqueólogos, los cuales, por desgracia, no tengo tiempo de citar, aunque los tengo estudiados y con cada uno de ellos hay una relación intensa e interesante. Entre ellos merece mucho la pena destacar a Eric Valentine Gordon. Gordon era también filólogo y su amistad con Tolkien nació en Oxford, porque Tolkien fue su tutor durante un tiempo, pero se vería acrecentada al comenzar ambos a trabajar como docentes en Leeds. En 1922 ambos formaron el Club Vikingo, que estaba destinado a estudiantes principalmente, en el que se juntaban para beber cerveza, leer sagas, escribir versos cómicos en anglosajón y nórdico antiguo. Trabajaron juntos en una edición de Sir Gawain y el Caballero Verde, anterior a la versión de Tolkien solo, y Gordon pronto destacó en el ámbito de los estudios de lingüística y de arqueología islandesa. Tradujo varias obras de arqueólogos islandeses con los que él trabajaba al inglés. Publicó un manual muy importante sobre el nórdico antiguo que se sigue utilizando y que bueno, pues, fue corregido y revisado por Tolkien, y dentro del manual había incluido la reconstrucción de lo que sería una sala de banquetes de una casa vikinga, ¿no? De una longhouse. Y en esta sala podemos ver claramente la similitud que existe entre esta ilustración concreta y la sala de banquetes, o sea, el salón de Beorn que hizo Tolkien para el Hobbit, ¿no? Aquí están las dos versiones, como vemos, son prácticamente la misma habitación que la que aparece en el libro de Gordon, incluso desde el mismo ángulo. Sería, sin embargo, la del polifacético arqueólogo y filósofo Robin George Collingwood la amistad que más influyese en la posterior vinculación entre Tolkien y la arqueología, puesto que Collingwood fue el responsable de involucrar a Tolkien en la única excavación que sepamos en la que Tolkien participó en su vida, aunque no activamente, pero participó, que estaba teniendo lugar en Lydney Park, puesto que Collingwood le presentó al afamado arqueólogo Sir Mortimer Wheeler y a su esposa Tessa Wheeler, que estaban llevando a cabo una investigación en Lydney Park entre 1928 y 1929. Ellos dos ya por entonces eran arqueólogos bastante famosos, no tanto como lo sería él después, ella falleció por desgracia. Y bueno, en esta época ambos trabajaban para el Museo Británico y estaban llevando a cabo una serie de intervenciones en una casa solariega en Gloucester, que bueno, era una casa que estaba en el bosque de Dee
Es curioso porque el bosque de Dean aparece también en Harry Potter y además es el bosque del que se obtuvo la madera para la flota que estaba destinada a enfrentarse a la Armada Española. Dato curioso, sin ningún tipo de relevancia, cuya finca albergaba los restos de un asentamiento fortificado que había sido objeto de unas excavaciones pochísimas en el siglo anterior y, bueno, pues los Wheeler decidieron intervenir, ¿no?, para un poco arreglar este desaguisado. Entonces, según su interpretación del lugar, que en realidad no, ya os digo, no, esto es la arqueología luego posterior, en los años 90 se ha reestudiado todo otra vez y esto no era, la datación de los Wheeler no era correcta, pero da igual, porque a nosotros nos interesa lo que se sabía en época de Tolkien. Pues los Wheeler concluyeron que en torno al 367 después de Cristo se había levantado un templo dentro del terraplén y este templo estaba dedicado a un dios que no se conocía por ningún otro lugar, ¿no? Solo se conocía por 4 inscripciones que procedían de este propio yacimiento del dios Nodens. Este lugar llegó a ser un importante centro de peregrinaje, pero finalizada toda la investigación arqueológica y toda la excavación, los Wheeler no tenían ni la menor idea de quién era este dios, puesto que, como digo, solo se conocía en este yacimiento. Entonces, visto que no podían desde la arqueología hacer nada, tenían que llamar a un filólogo y por intervención de Collingwood en 1930 Wheeler contactó a Tolkien y este se puso manos a la obra. Tolkien se dedicó a estudiar estas 4 inscripciones, en realidad he puesto 2 fotos de la misma, una es un dibujo y la otra es una foto y de la cuarta no había ninguna imagen disponible, pero bueno, todos estos textos están todos disponibles online en el repertorio de Klaus Lavis, una base de datos epigráfica que podéis consultar. Y bueno, pues basándose en estas 4 inscripciones, Tolkien elaboró un magnífico artículo para el informe de excavación en el que se desentrañó toda la historia de esta divinidad de Nodens a partir de criterios etimológicos y lingüísticos y con mucha honestidad también admitiendo cómo realmente los criterios lingüísticos no son, o sea, tienen un límite muy claro y no son, al final, es la arqueología la que puede ser concluyente, ¿no? No son concluyentes, pero bueno, él hizo lo que pudo. Y bueno, comprobó que la raíz del teónimo de Nodens, que es de carácter céltico, pues compartía su origen con Nuadar Gatlam, el divinizado rey de los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu, los habitantes míticos de Irlanda anteriores a la llegada de los milesianos. Y bueno, pues en su opinión, Nuada y Nodens habrían sido en origen una misma divinidad, posiblemente introducida en Britania por los hablantes gaélicos, y Nodens derivaría de la raíz germánica neut, que en su sentido más antiguo significaba atrapar, lo que sirvió al profesor para hipotetizar que quizás este templo romano que excavaron los Wheeler estaba dedicado a una deidad local cuyas funciones originales se relacionaban con la caza. Luego esto también tiene bastante sentido porque en el santuario, en el templo, encontraron bastantes esbotos de perros. Y bueno, pues a raíz de la participación de Tolkien en este yacimiento, en este proyecto, ha habido también muchas especulaciones en torno a en qué medida pudo este yacimiento, esta experiencia, mejor dicho, influir en su publicación de Hobbit en 1937, que solo le separarían pues 5 años de la elaboración de este informe. Para comprender este argumento hay que remontarse unos cuantos siglos, concretamente hay que irse al siglo XVIII. En 1786 se halló este anillo que veis aquí arriba, el anillo conocido como el anillo Vine, lo encontró un agricultor mientras araba el campo. Era un anillo de tipo Brancaster muy común en la Britania tardorromana, caracterizado por tener un sello y demás. Y bueno, presentaba 2 inscripciones. En su parte frontal, una inscripción que lo consagraba a la diosa Venus, no sé si se puede ver más o menos aquí, se pone Venus, y luego, bueno, está como en modo espejo, porque es un sello. Y luego alrededor tenía otra inscripción completamente diferente, con una fórmula de invocación a Dios cristiano, que pedía por el bien de un tal Seniciano. Tiempo después, en 1932, cuando los Wheeler publicaron su informe tras excavar Lindy Park, incluirían en la publicación una inscripción sin estudiar, que no es esta, otra distinta, que había sido hallada allí mismo en el yacimiento, pero en esta excavación pocha del siglo XIX que os comentaba, y que sería una de las 4 que Tolkien tuvo que estudiar para estudiar a Nodens. Se trataba de una tabela de fictionis, una tablilla de maldición, es un evento
muy común en todo el mundo religioso romano, en toda la antigüedad, en realidad, cuyo texto, obra de un tal Silviano, rogaba a Nodens que castigara al ladrón de un anillo llamado Semiciano. Así, es muy probable que este Silviano, de religión pagana, fuese el dueño original del anillo y que Semiciano, el ladrón, le hubiese añadido el texto cristiano, lo que haría una explicación a ambas inscripciones. Pero este vínculo entre un anillo robado y una antigua maldición está en el origen de las especulaciones que apuntan a que Willie y Tolkien habrían estudiado también el anillo Vain y que a la postre este habría servido de inspiración a Tolkien para su creación literaria. Sin embargo, esta teoría está muy cogida con pinzas, porque en la primera versión del Hobbit, como bien sabréis, no tiene ningún carácter maléfico, el anillo es un anillo mágico y no sería sino hasta cuando ya Tolkien estuviese inmerso en la creación del Señor de los Anillos que concebería este artefacto como piedra angular del mal, ¿no? en su trama. Sin embargo, sí es muy probable que muchas cosas de Livni Park, de su experiencia allí, le condujesen le inspirasen, aunque fuese de fondo, ¿no? Porque el ambiente que se extrae del Livni Park es el de la Britania tardorromana, en un mundo en el que hay una ostentación sin parangón. Por ejemplo, quien llevase este anillo llevaba más de 2 soli de oro encima, formaba parte de un tipo de anillos que podían asociar a su portador muy fácilmente con las élites, demostrar su fidelidad incluso a la familia imperial. Es un contexto de fuerte inestabilidad política. En este momento hay numerosos emperadores usurpadores tomando el poder a la fuerza, como sería el caso, por ejemplo, del soldado Constantino III, que pues dio un golpe de Estado y puso fin al dominio romano sobre Britania. Con lo cual, quizá sería más, ¿no?, el contexto y no tanto el objeto lo que pudo haber inspirado un poco a Tolkien en ciertos puntos de su trama. Y bueno, más allá de una influencia directa con el trabajo de campo, Tolkien tuvo otras experiencias en las que la arqueología le influyó de manera bastante clara. En 1927, coincidiendo con el inicio de su carrera como profesor en Oxford, el mundo de la arqueología vio nacer la que sería y sigue siendo hasta la fecha una de las principales publicaciones más prestigiosas en la materia, que es la revista Antiquity. Y bien, pues entre sus primeros suscriptores se encontró Tolkien. En ella publicaron muchos de sus compañeros, publicaron su trabajo académico, ¿no? Y como digo, se trata de este mundo de colegas y conocidos que están trabajando en los mismos temas. Realmente lo que pasa es que desde perspectivas diferentes y probablemente compartirían impresiones a menudo, ¿no? O sea, son las mismas sociedades del pasado estudiadas desde la lingüística, desde la filología, desde la cultura material, que son cosas que se nutren recíprocamente y que realmente solo ahora estamos separando de manera más tecnocrática, por así decirlo. Bien, pues desde el periodo que Tolkien estuvo recibiendo Antiquity, se publicaron en esta varios estudios que bien pudieran o no haber inspirado ciertos aspectos de su obra. Por ejemplo, este estudio del cuerno de Ulf, que se conserva en la Catedral de York, es un cuerno de caza, un elefante de factura amalfitana, pero que perteneció a un jefe vikingo del oeste de Deira, y bueno, pues que guarda una gran semejanza con el modo en que se ha escrito el cuerno de Gondor, la heredad de los senescales desde Boromir y que es portado por Boromir hasta su muerte. Incluso se parecen los herrajes de plata en los relieves. Luego, en otra ocasión, en unas fechas también muy cercanas a esta, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos publicaría en Antiquity un estudio que contenía una hipotética explicación para el final de la civilización minoica, que fue la erupción a mediados del segundo milenio del volcán en la isla cicládica de Tera, al norte de Creta, y que, bueno, pues resulta bastante sugerente como paralelo en el papel jugado por la erupción del Meneltarma en el hundimiento de Númenor, con independencia de que la Atlántida sea, por supuesto, una fuente mitológica muy importante para Tolkien, pero sea el tema del volcán en concreto. La cuestión es que no es ningún secreto ni resulta particularmente sorprendente que Tolkien, que era catedrático de anglosajón, incluyese y se viese influido por numerosos aspectos históricos y literarios de la cultura anglosajona a la hora de componer su legendario. Ahora bien, lo que quizás sí es menos conocido es el impacto que tendría en ello también los aspectos materiales de los anglosajones y que precisamente durante los años 30 y 40 fue cuando empezó la arqueología a sacar a la luz. Priscilla Tolkien dio a conocer que recordaba perfectamente la emoción y el entusiasmo con el que su padre recibió el número de Antiquity correspondiente
al año de 1940, un monográfico dedicado al reciente descubrimiento de un enterramiento regio de época anglosajona en la propiedad de Sutton Hoo en Suffolk. Pues a finales de los años 30, en el 38 y 39, la terrateniente Edith Mary Pretty contrató al arqueólogo Basil Brown del Museo de Ipswich para excavar una serie de montículos que había en su propiedad. Los hallazgos de Brown mostraron que se trataba, como Pretty sospechaba, de túmulos funerarios, pero no eran túmulos cualesquiera ni databan como se había pensado en un inicio de época vikinga. Se trataba del mayor descubrimiento arqueológico de época anglosajona jamás hallado, pues cambiaría para siempre el paradigma que se tenía de lo que hasta entonces se había concebido como una época oscura. Oscura porque no había fuentes y porque se creía que había una gran crisis económica. Los túmulos, que eran 18 en total, revelaron la existencia de un cementerio utilizado entre los siglos VI y VII después de Cristo, de gran importancia para conocer la historia del reino de Anglia Oriental, además de armamento ceremonial, instrumentos musicales, diversos objetos en oro, gemas, importaciones de lujo del Imperio Bizantino. Se documentó el enterramiento de un barco funerario de quien probablemente fuese el rey Raedwald de Anglia Oriental. Indudablemente, la noticia de este hallazgo impactó enormemente a Tolkien como persona interesada en la arqueología en general y específicamente como estudioso del pasado anglosajón. Es probable también que se viese influido como autor, pero no podemos estar seguros. Lo que sí es muy probable, no obstante, es que una segunda parte de los hallazgos de Sutton Hoo, publicada 7 años después, incidiese significativamente en la imaginación de Tolkien. Y es que dentro del barco funerario los arqueólogos hallaron un yelmo ceremonial sin igual, de un tipo similar a los de la época de Vendel en Suecia, la época previkinga, con una cresta de dragón, pero con un atributo que lo hacía absolutamente único, que era una máscara completa, con ojos, boca, cejas y bigote, y que cubría por entero el rostro de su portador. Estos elementos, heredados de la caballería tardorromana, muy posiblemente, probablemente hicieran que Tolkien vinculase el yelmo regio de Sutton Hoo con el yelmo de dragón de Dor-lómin, que él ya tenía inventado, pero no ideado, y que es, por supuesto, de gran importancia en la historia de Turin Turambar. No mentía Antonio cuando decía lo de Turin. La primera vez que Tolkien describió el yelmo coronado por un dragón fue entre 1920 y 1925, en los versos aliterativos de la balada de los hijos de Húrin, y lo retomó en el cuenta Noldor-Ingwall y en el cuenta Silmarillion en 1930 y en el 37-38 respectivamente. En ambos aclara que se trata de una imagen del dragón Glomon, posteriormente Glaurung, añadido al yelmo con fines apotropaicos, es decir, para eliminar el mal de ojo y demás, y para proteger. Hasta los años 50, después de la publicación del número del 47 de Antiquity, fue cuando Tolkien retoma el yelmo de Gador, concretamente los anales grises, y aquí indica que Túrin estaba protegido de la mirada del dragón al llevarlo puesto. Además, en su comentario y las anotaciones de su padre, Christopher Tolkien indicó que eso estaba relacionado con una descripción más detallada del yelmo, la que figuraría en Los hijos de Húrin y en Cuentos inconclusos. Aquí claramente se indica que este tenía una máscara o visera que cubría completamente su rostro. Por lo tanto, es muy probable que el descubrimiento y posterior divulgación del yelmo de Sutton Hoo influiría en cómo evolucionó en la imaginación del propio Tolkien el aspecto del artefacto que él ya había previamente ideado de un modo algo más desdibujado y que quizá de manera inconsciente fijaría en su mente una forma más concreta y bastante, la verdad, alejada de gran parte de las ilustraciones de Túrin que circulan por ahí y que incluso los libros suelen presentar. Con ese dragón que parece una iguana. Bueno, en fin, aparte de tantos episodios vitales en los que la arqueología tuvo una presencia significativa en la vida de Tolkien, pudiendo en algunos casos ejercer una cierta influencia en su obra, lo cierto es que dentro y fuera de la Tierra Media la dimensión material del pasado también tuvo una presencia considerable en varias de sus creaciones literarias y pictóricas. En la Navidad de 1932, en una de las cartas de Papá Noel que Tolkien solía enviar a sus hijos, evidenció su gusto por el conocimiento y su conocimiento por el arte paleolítico, porque incluyó junto a la carta una ilustración de una caverna del Polo Norte en la que se había perdido el oso polar, Papá Noel había tenido que ir a rescatarle y demás, y que al llegar se había encontrado con esto, que era una serie de relieves y pinturas parietales en rojo, negro y ocre exactamente iguales a las que se han hallado en yacimientos de
del magdaleniense y del sultrense, y que Papá Noel explicaba en su carta a los hijos de Tolkien como que lo habían hecho hombres de siglos atrás, que habían poblado las cavernas y demás. Pero no eran como, eran literalmente las pinturas, porque son réplicas reales de pinturas rupestres de lugares como Altamira, por ejemplo, en Cantabria, y de otros lugares, y Tolkien, pues es que realmente tenía este libro en su biblioteca, Prehistory, a Study of Early Cultures in Europe and the Mediterranean, y los copió. Estos son los dibujos del libro, o sea, esto es una lámina del libro escaneada, y estos son... no son los únicos. El libro tiene muchísimas ilustraciones y Tolkien sacó cada una de ellas de este libro que él tenía en su biblioteca personal y que, pues, además de tenerlo, lo leía. Bien, además en la prosa de Tolkien podemos apreciar de una manera muy significativa la dimensión temporal y la perspectiva histórica de los acontecimientos, así como su reflejo en innumerables testimonios materiales. Un ejemplo muy bello de esto es el encuentro de Frodo y Sam con la maltrecha estatua del rey en la encrucijada de Ithilien. Aquí a Tolkien se le ha acusado muchas veces de, literalmente, de ser, no es porque lo diga yo, de ser un vándalo. Hay investigadores que le han llamado vándalo y que han dicho que no tiene ningún tipo de respeto por el patrimonio arqueológico, pero es todo lo contrario, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, cómo el esmero y el cariño con el que Frodo y Sam restauran esta estatua, incluso la propia esperanza que les infunde el encontrarse con esta ruina, pues yo creo que es uno de los ejemplos con los que mejor podemos conocer la idea que Tolkien quería transmitir a sus lectores de lo que él mismo sentía a la hora de contemplar estas ruinas. Es posible, además, que el profesor reflejase el asombro de los anglosajones ante las calzadas y otras grandes construcciones romanas que perduraron en su tiempo, a las que se referían los anglosajones como Eald en Tageweork, la obra de gigantes, en la fascinación de hobbits y rohirrim ante las construcciones que los númenóreanos de Arnor y Gondor habían dejado en su paisaje, como Cuernavilla o Minas Tirith, a los que de igual modo se refieren como talladas por gigantes. Pero el hecho es que si hay un lugar por excelencia en la Tierra Media que sea arqueológico, se trata sin duda de las quebradas de los túmulos. En este misterioso paisaje, ubicado al este de la comarca, los hobbits se topan con un paraje que se ajusta bastante a lo que arqueológicamente podríamos definir como un castro, es decir, un tipo de asentamiento fortificado en un alto, típico en toda Europa durante la Edad del Hierro. Frodo se fija que algunas de las lomas se encuentran coronadas por montículos cubiertos de vegetación y que otras cuentan con piedras verticales que le parecen como dientes mellados asomando de encías verdes, dice. Bueno, no es típico encontrar este tipo de estructuras líticas sobre túmulos, es posible que se trate de lomas distintas, cuyos elementos se encuentran distribuidos alternativamente. Algunos presentarían los túmulos en sí y otros, pues, monumentos megalíticos quizá tipo cromlech. Por ejemplo, tenemos aquí el de Swinside en Cumbria, o los Rollright Stones, o bien agrupaciones líticas más pequeñas y abigarradas, típicas de los castros prerromanos, como este de las cogotas, en el ámbito celtibérico. Es una estructura conocida como campos de piedras hincadas y bueno, pues también no está solo en el ámbito celtibérico, por supuesto. También, por ejemplo, lo tenemos en Danaengus, en Galway. Bueno, también es posible que las piedras formasen parte de las fachadas de los enterramientos a modo de túmulos alargados, muy típicos del Neolítico en Gran Bretaña, como el de Wayland Smithy en Oxfordshire, que por supuesto fue visitado por Tolkien con su familia. Y bueno, en cualquier caso, este lugar tan fantasmagórico es donde se encontraban los túmulos que habían levantado en la primera edad los antepasados de los Edain, que habían sido habitados después por los espíritus malignos de Angmar y Rudau, que tomaron posesión de los sepulcros abandonados y de los ajuares de sus antiguos dueños, convirtiéndose en los tumularios que los hobbits tendrían la desdicha de encontrarse en su camino. Como fuente mitológica, para inspirar a estos terribles seres, Tolkien se nutrió del mundo nórdico, de los Draugar, los no muertos que habitan en túmulos y que no descansan en paz, personajes habituales en poemas édicos como El despertar de Angantyr, protagonizado por la doncella escudera Hervor, que se ha mencionado antes, o en la saga de Grettir, donde la disposición de los objetos en la cámara funeraria se ajusta a la perfección a los hallazgos arqueológicos, de modo similar a lo que ocurre en las quebradas de los túmulos. Sin embargo, sería por cierto, que yo creo que la película de Northman, de donde he sacado esta
esta imagen, yo creo que es como Tolkien se habría querido describir a los tumulares. Creo que a Tolkien le hubiera gustado mucho esa película, es como ver una saga en persona. Sin embargo, sería un enclave británico y no nórdico su principal fuente arqueológica. Sería Maiden Castle en Dorset, un castillo de la Edad del Hierro cuyo tumultuoso pasado sacaron a la luz precisamente las excavaciones que llevarían a cabo en él los Wheeler a mediados de los años 30. Con posterioridad, después de las excavaciones, al mismo tiempo que Tolkien escribía el relato de los tumularios, Wheeler publicaría en el diario The Times una serie de artículos en los que narraba los hechos históricos acontecidos en las lomas. Hacía referencia pues, con palabras muy evocadoras a la desolación silenciosa, al viento, a las antiguas guerras, a los muertos que allí reposan. Menciona también como los muertos enterrados con anillos, con brazaletes, con espadas. Y puede o no que estén tras de la inspiración arqueológica para los tumularios, pero lo cierto es que Tolkien, en la misma época que estaba escribiendo esta parte del Señor de los Anillos, leyó los artículos de Wheeler. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en una de las conferencias que preparó en esa época, en una nota al margen, en una toma manuscrita, puso Mortimer, Wheeler y los Belgae. Los Belgae son los antiguos habitantes de este yacimiento de Maiden Castle. Y bueno, pues es evidente que Tolkien leyó los artículos y los leyó en esa época. Otra de las localizaciones de la Tierra Media que presentan resonancias claramente arqueológicas aparece en el Hobbit. Se trata de Esgaroth, la ciudad del lago. Este tipo de asentamiento en palafito, conocido desde la antigüedad gracias a la descripción brindada por el historiador del siglo V, Heródoto de Halicarnaso, un asentamiento tracio en Peonia, que coincide plenamente con la descripción que hace Tolkien de Esgaroth. Es una pena que no tengamos tiempo de comparar los textos. Se hizo muy popular desde que en 1853 fuera descubierto un poblado prehistórico en el lago de Zúrich, en Suiza. Empezó a haber como una fiebre de los palafitos. Todo el mundo quería tener un palafito en su pueblo. Empezaron a publicarse muchísimos libros con este tipo de ilustraciones. Y esta fiebre o estas ganas de descubrir cosas al final hicieron que se descubrieran cosas y empezaron a descubrirse muchos otros yacimientos similares en toda Europa, también en Gran Bretaña. Existe una gran similitud entre esta ilustración hecha por Tolkien de la Ciudad del Lago y las ilustraciones de este tipo de hábitat que había en las publicaciones arqueológicas de la época. Muchos de estos asentamientos, cabe señalar, también serían pasto de las llamas, aunque no de dragones, creo. Aparte de localizaciones concretas, muchos elementos del imaginario tolkieniano también se basaron en civilizaciones pasadas. Tolkien afirmaba que en los númenóreanos de Gondor se reflejaban muchos aspectos de los antiguos egipcios y, claro, está muy especialmente de su cultura material. El interés de ambas civilizaciones por los antepasados, la magnificencia de sus tumbas y de sus necrópolis, que muchas veces son más ricas que las ciudades de los vivos, su interés por preservar los cuerpos, pero también se parecían en sus construcciones, tendentes a ser gigantes y masivas, y Tolkien explicó en una carta a Ronavier que la corona de Gondor, es decir, el reino del sur, era alta e inclinada hacia atrás, igual que la de los faraones del Alto Egipto, que también era el reino meridional en su caso, aunque alada en este caso. Es evidente que contaba con un conocimiento de la arqueología y de la historia antigua nada superficial y no dejaba detalles al azar. Cabe señalar a este respecto que Dimitrov y Fimi sostienen que la corona de Gondor realmente está inspirada en la de las valquirias, pero bueno, tendría que ser en este caso más que arqueológico o perístico, porque por supuesto es una cuestión decimonónica romántica, ¿no? No tiene reflejo en el mundo vikingo este tipo de representación. Merece la pena terminar con estas palabras de Tolkien, que yo creo que no es posible mejor que de esta manera explicar el lugar que el profesor concedía al trabajo de los arqueólogos, porque decía que la atracción por el enigma del pasado nunca cesa de llevar a los hombres, a través de trabajos asombrosos y a menudo poco rentables, doy fe, a recapturar tintineantes y tentadores destellos en la oscuridad. Florean filología et arqueología. Gracias. Muchas gracias, María. Llamo a la mesa a doña Pilar y a doña Paula para compartir 10 minutos, me exige la Organización Suprema para solventar estas breves cuestiones, así que adelante, o nada. Esto queda muy mal aquí, chicos. No pasa nada. Muy bien.
¿Qué pasa? Se abre la veda para las preguntas a doña Pilar. Sí. ¿Pero va por orden o es en general? ¿En general? En general. Pues adelante, preguntas en general. Vale. ¿Ella? ¿No hay micrófono, no? Sí, voy. Espera. No. Es que si no, no se oye en Twitch. Vale. Yo. No, espera, que está Bárbara por aquí. Ay. Si no voy yo. Una cosa, ha estado súper bien todo, ¿vale? Pero, María, una cosa, cuando estuviste en Regreso a Juegos, cuando estuviste, hablaste de un elemento que a mí me gustó mucho, que fueron los hombres bucle. Entiendo que no lo has metido porque ya bastante has metido aquí, ¿vale? Pero no sé si en dos paradellas puedes contar algo así chulo, porque a mí me mola mucho. Va a ser más de 2. Pero muchas gracias, Elia, por la pregunta. Sí, efectivamente, lo siento por la chapa que os he metido, lo siento un montón. Y no tenía tiempo de meter los hombres bucle, que gracias a Elia, pues al final los vamos a meter. Bien, pues nada, la verdad es que es curioso, ¿no? Los hombres bucle son uno de los elementos más, no sé, más misteriosos en las descripciones de Tolkien. Él dice que son pues una forma casi no parecen humanos, porque al principio Merry no los reconoce como tal, luego ya sí que va entendiendo lo que es. Dice que tienen unos vientres muy abultados, unos miembros pesados y desdibujados, las facciones creo que también las tienen desdibujadas. Entonces, mucha gente ha intentado buscar paralelos arqueológicos con el mundo real para comprender qué serían estos seres y se han comparado con todo tipo de cosas absolutamente kafkianas, como por ejemplo, Moais de la isla de Pascua, no entiendo porque ni tienen extremidades. Hay gente que los ha comparado con, agarraos, figuras del ajedrez de Lewis del siglo XII. Es que quien sepa cómo es el ajedrez, o sea, vamos a ver cómo van a ser los hombres bucle así. Y bueno, se han comparado también con las Venus paleolíticas, las mal llamadas Venus paleolíticas. Pero bueno, en mi estudio yo propongo una identificación, no es una identificación, yo quiero decir, yo creo que no hace falta extrapolar todo, ¿no? O sea, no hay una cosa en el mundo real para cada cosa que Tolkien se inventa. A mí, si yo me tengo que imaginar a los hombres bucle de una manera, yo me los imagino como los guerreros galaico-lusitanos del noroeste peninsular, que cumplen también su labor de centinelas, igual que los hombres bucle, y aunque en este caso en murallas, y tienen pues también unos miembros bastante pesados, bastante recortados y están bastante erosionados. Ahora bien, no creo que haya que siempre buscar estos paralelos porque es como esa famosa anécdota que dice que como a Tolkien le picó una araña siendo súper pequeño en Sudáfrica, entonces tenía un trauma y entonces se inventó a ella la araña. Pues no, eso es lo que yo creo, que no. Pero, sí, ese es el ajedrez de Lewis. ¿Alguien puede pensar que los hombres de bucle son así? Bueno, sí, igual sí, quiero decir, libertad. Pero bueno, esa es mi hipótesis. Gracias. Bueno, gracias a todos. Primero ha sido interesantísimo todas las referencias. Yo quería preguntar una cosa sobre las traducciones de Beowulf, que, vamos, es completamente una ignorancia, entonces me gustaría aclararles un poco esas diferencias que ha dicho que había de la traducción de Tolkien respecto a las otras que había habido. ¿Pueden deberse a esa vertiente creadora de Tolkien o ahí era más el filo que primaba, o igual tanto lo que dicen, pero dentro de que todos los traductores o que tienen su parte de orientación, pero puede ser por ahí a lo mejor esas diferencias? Y luego, ya a nivel un poco así subjetivo, pues es que no sé si lo ha mencionado, cuál es su opinión sobre la traducción, o sea, respecto a las otras, la traducción de Tolkien, o sea, como una situación subjetiva, claro, pero pues eso era un poco la pregunta, no sé si era entendido. Bueno, no sé si me has hecho dos preguntas. Sí, ¿verdad? En cuanto a la primera, sí tengo que decir que hay pocos traductores
Vamos a ver, una de las grandes para mí críticas de las traducciones es que se quedan en lo literal, que no es que van a hacer lo literal, siempre y cuando, pero no se fijan en el contenido y en el contexto, que es lo que hace Shippey y que es lo que hace Tolkien. Porque verdaderamente Shippey y Tolkien tiene un apéndice en ese libro del 23 de Shippey que dice que Tolkien y él tenían muchos puntos en común. Y es verdad. Sí, vale, eran ingleses, eran blancos, eran devotos cristianos, ¿vale? Pero también, y esto es lo que a mí me gusta, al traducir, no traducían sin más. Es decir, no, la mayoría de los traductores traducen sabiendo anglosajón y utilizando los diccionarios de anglosajón, ¿me entiendes? Sí. Pero no se fijan en el contexto. Y hay muchas irregularidades en Beowulf, que las encuentra Tolkien y que las encuentra Shippey. Es verdad. Y muchas de ellas tienen mucho que ver, como dice Shippey, con el verso literativo. Por supuesto. Porque tú tienes que encontrar una palabra que tenga aliteración con la del primer principio. Y entonces esta, que es la apropiada, pues no te sirve. Y entonces buscas otra. Y sí, lo mismo Tolkien que Shippey, a mí me parecen buenos traductores en ese sentido. Porque interpreta... No has acabado, ¿no? ¿Has acabado? Yo es que en la segunda no sé cómo sigue. Sí, eso. Es Lo de lo que mismo, la he acabado. un poco sí, que eso. Sobre esto mismo, muy rápido, en tu opinión, Pilar, ¿es mejor la traducción de Shippey que la de Tolkien, el discípulo sobre el maestro? Es que eso es muy subjetivo. Vamos a ver. A mí me gusta más la de todos. A mí. Pero eso es subjetivo, porque Shippey es muy bueno en el verso literativo. O sea, a mí me parece que es genial. Absolutamente genial estudiando el verso literativo. En serio. Pero traduciendo a veces tiene, para mí, no sé, no me encaja del todo. A mí. Y bueno, por ejemplo, no utiliza cesura y eso me parece que no, que un traductor tiene que saber que el original tiene cesura y que tiene que haber ahí una pausa obligada, ¿verdad? Y de acuerdo, no utilizará, no hace verso imitativo, que como hacía el irlandés, pero aunque sea prosa como los dos. No, el Shippey es verso pero sin cesura, sin tener en cuenta estas cosas. Ahora, Shippey es muy bueno en esas interpretaciones. Es una pena que el último texto que yo quería haber visto, que es en las 3 últimas líneas de Woolf, interpreta, pero que muy bien, según mi opinión, Shippey, la última palabra de Beowulf, Love Beowulf, que es que todos traducen, ¿cómo se llama? Deseoso de lograr fama, ¿no? Deseoso de lograr. Mientras que traduce generoso, porque considera que es generoso para sus pasajeros. Porque los 3, anteriormente había 3 adjetivos que eran todos positivos. El más dulce, el más amable, y los tantos, y al final el más deseoso de fama no pega. Y entonces ahí lo ve muy bien Shippey. Es una interpretación muy buena de Shippey. Yo recomiendo esa traducción. Hola, bueno, muchas gracias por esas intervenciones, la verdad que han sido muy interesantes. Y yo tengo una pregunta, un comentario. No, mentira. Pero, Tengo miedo. Paula, primero, me ha parecido una presentación realmente brillante. Deberías esto ponerlo por escrito e intentar publicarlo jugando. Eso punto número 1. Punto número 2. Has hablado de la Bodleian Library
¿Has visto si hay alguna manera de ver el registro de las cosas que Tolkien ha sacado? Las cosas que Tolkien sacó mientras estudiaba ahí. Porque a lo mejor por ahí también puedes encontrar como algo más, o sea, más que simplemente el decir, pues oye, esto coincide, es que a lo mejor ahí está la prueba. No sé si esto se puede hacer, no sé si esto está disponible. No lo he intentado, pero tomo nota y, oye, por probar, es verdad que se podría ser una opción. Sí, la verdad es que, o sea, me he puesto a investigar, de pronto me metí en la insular, que era... Porque evidentemente en España se estudia la visigótica. Entonces la insular ha sido mi nuevo campo de... Yo cuando vi la visigótica dije, espera un segundo, si esto es en España, madre mía, lo que tiene que haber en Inglaterra que me recuerda a las Tengwar. Y entonces, entonces, claro, realmente es una investigación que tenía que haber empezado hace mucho, la empezó hace menos, y no he llegado a ese punto de, voy a ver si... Sí que he visto en el libro de Oroncho Chili que hay ciertos textos que también siguen este tipo de que tienen ese tipo de mezcolanza, que sí que Oroncho certifica que Tolkien los ha leído o los ha visto o ha tenido acceso a ellos. Entonces, por ahí sé que sí. De ahí a saber si, por ejemplo, Tolkien pudo consultar eso no, pero bueno, siempre se puede a lo mejor escribir Oroncho. Y por último, yo creo que la siguiente debería ser de donde sacó de su propia caligrafía. ¿Sí? Lo dejo ahí. Hay por ahí estudios caligrafíacos un poco sobre Tolkien, pero se puede mirar. De su madre, fijo. Sí, de su madre, pero no, la evolución cursivizada de lo suyo, me refiero, pero sí, de su abuelo materno y de su madre. ¿La última o yo son los de Twitch. Hay dos preguntas de Twitch. Parece que hay otra pregunta aquí también. Pues, ¿Por qué no? Sube el micro para lo de Twitch. ¿cómo que es verdad? Si no nos lo preguntas luego, Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues DJ Nirvana 1 pregunta, tiene dos preguntas de hecho, solo voy a poner una porque la otra no tiene que ver con estas conferencias. ¿Esos personajes pueden ser fáciles o algo parecido? Pregunto, creo que es para Goldberry, que es cuando hizo la pregunta, donde estábamos hablando del ajedrez. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Está en la pantalla. No sé lo que es Fafis. Perdón. Pues perfecto, porque es la forma absurda de terminar esta Lo siento. ¿Alguien sabe lo que es Fafis? No, vale. Yo tampoco, era para ver si era algo bueno. Espera, Sí, No, a ver. Ese no es una lapicera. a lo mejor se refiere a fanfics, es lo más cercano que he pensado. Que sí, que yo quería felicitar a todos los ponentes del día porque cada cual fue más interesante. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con la compañera, tu ponencia me sorprendió muchísimo. Y yo quería, no sé si hacerte la pregunta o combinante a lo mejor que hagas un estudio, porque a lo mejor no lo hiciste. Y es, no sé si, ya que hiciste un estudio de la evolución de las letras antiguas a la Carolina en relación a las tenguarceano, si te metiste o a lo mejor te convino a hacerlo, la evolución de las tenguas rumil a las tenguarceano, también desde un punto de vista histórico. Pues no lo he hecho, pero sí, puede ser lo siguiente. O sea, en su día, hace muchos años, como 10 Noelia, le mandé una captura por por la BlackBerry. Y le dije, Eli, yo creo que esto me recuerda, ¿no te parece Tengwar? Porque ella sabía más de Tengwar que yo. Y me dijo, tía, sí, se parece un montón. Y yo estaba estudiando paleografía, esto es 2010. O sea, yo sabía en pasado. Y me dijo, pues sí, y esa idea lleva ahí hasta que esta señorita y Mr. que estallaron foto me dijeron, tía, por favor, ya vale, estudialo, que lo tienes ahí. Y no me he puesto, y entonces ha sido este año que no me he puesto, pero sí, es el siguiente paso. O sea, ya que le he cogido el gustillo. Porque evolución mítica, desde el punto de vista mítico, relacionado con la evolución histórica del mundo primario. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, me están mandando a cortar. Voy a dejar aquí al moderador que corte. Gracias, Bárbara. Como... No,
tengo que cortar. Por favor. Finalizamos esta cuarta sesión tan extensa que hemos tenido. Les agradecemos todos. La tercera sesión. Es la tercera. Perdón, vi un cuadro por algún sitio y se me trajo a pelo. Muchísimas gracias a las ponentes de esta última sesión y gracias a ustedes por aguantar el tirón. Así que nos vemos mañana y les conmino aquí a las 10 horas, creo. Sí. Así que, pues hasta mañana. Muchas gracias.